Nunca olvidaré esa noche. Eran exactamente las 2 de la mañana cuando desperté con el corazón acelerado, sin saber por qué. Me quedé quieto en la oscuridad, escuchando. Y entonces lo vi. Vi a mi esposa salir en silencio hacia el patio trasero con una pala en la mano. La seguí sin hacer ruido, me escondí detrás de la puerta, y me quedé paralizado al verla cavar un hoyo profundo en la tierra a esa hora de la madrugada. Pero lo que me heló la sangre de verdad fue cuando sacó algo envuelto en tela oscura y lo metió dentro del hoyo. Temblaba tanto que apenas podía sostener el teléfono cuando llamé al 911. Y cuando la policía llegó, abrió ese hoyo y vio lo que había dentro. Uno de los oficiales dio un paso atrás y susurró en voz baja algo que nunca voy a poder borrar de mi memoria. Susurró, Dios mío. Lo que pasó esa noche destruyó todo lo que yo creía saber sobre mi matrimonio, sobre mi esposa, sobre mí mismo. Y si me hubieran dicho antes lo que realmente había en ese hoyo, jamás lo habría creído. Pero necesito contarles todo desde el principio. Porque si solo les cuento el final, no van a entender el peso de lo que sentí. Y merecen entenderlo. Mi nombre es Ricardo. Tengo 45 años. Llevo 18 años casado con Marta. No soy un hombre dramático, no soy de los que ven problemas donde no los hay. Trabajo en construcción desde los 20 años, soy práctico, concreto, de los que resuelven las cosas con las manos y con la cabeza fría. La gente que me conoce siempre dice lo mismo, Ricardo no se altera. Ricardo siempre sabe qué hacer. Y durante 18 años, eso fue verdad. Hasta esa noche. Vivimos en una casa sencilla, de barrio tranquilo, de esas donde todos se conocen y nadie cierra la puerta con llave antes de las 10 de la noche. Marta y yo construimos esa vida juntos, ladrillo por ladrillo, literalmente. Ella trabajaba en una farmacia durante años, yo en obras. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada importante. Teníamos lo nuestro. Teníamos nuestra rutina. Teníamos nuestra paz. Hasta que Norma, la mamá de Marta, se enfermó. Norma tenía 74 años y había vivido sola toda su vida después de que el papá de Marta murió. Era una mujer fuerte, de carácter, de esas que nunca piden ayuda aunque la necesiten. Pero cuando el médico nos dijo que ya no podía vivir sola, no hubo discusión. Marta la trajo a vivir con nosotros sin pensarlo 2 veces. Y yo estuve de acuerdo. Eso nunca fue el problema. El problema empezó 3 semanas antes de esa noche. Norma había empeorado mucho. Ya casi no salía de su cuarto, comía poco, dormía la mayor parte del día. El médico nos había dicho con mucha calma, con esa calma que en realidad no tranquiliza a nadie, que era cuestión de tiempo. Marta lo sabía. Yo lo sabía. Pero ninguno de los dos lo decía en voz alta, como si nombrarlo lo hiciera más real. Fue en esas semanas cuando empecé a notar que algo en Marta había cambiado. No de golpe. Esas cosas nunca cambian de golpe. Fue despacio, como una luz que se va apagando sin que uno se dé cuenta hasta que de pronto mira y ya casi no alumbra. Marta empezó a dormir mal. Se levantaba varias veces en la noche, y cuando yo le preguntaba al día siguiente, me decía que había ido a revisar a su mamá. Al principio lo creí sin dudarlo. Era lógico. Era lo que cualquier hija haría. Pero había otras cosas que no tenían explicación tan fácil. Una tarde llegué del trabajo y la encontré en la cocina con una caja metálica sobre la mesa, mirándola fijamente, con una expresión que no supe leer. Cuando me vio entrar, la tapó rápido con un trapo de cocina y me preguntó si quería café. Le pregunté qué era esa caja. Me dijo que eran cosas de su mamá, papeles viejos, nada importante. Y cambió el tema tan rápido que en ese momento no le di más vueltas. Ahora me arrepiento de no haberle preguntado más. También me di cuenta de que había empezado a hacer llamadas desde el baño. Antes Marta hablaba por teléfono en cualquier parte de la casa, sin problema. Pero de pronto siempre que sonaba su celular, se levantaba, cerraba una puerta y bajaba la voz. Una vez, sin querer, escuché un fragmento de una conversación. Solo alcancé a escuchar estas palabras: no puede enterarse todavía. No puede enterarse todavía. Y luego el silencio cuando abrió la puerta y me vio parado en el pasillo. Me miró a los ojos. Sonrió. Me preguntó si necesitaba algo. Y yo le dije que no. Le dije que no, y me fui a otro cuarto, y me quedé sentado en el silencio preguntándome qué era lo que yo no podía saber todavía. ¿Y por qué me lo estaba ocultando la mujer con la que había dormido en la misma cama durante 18 años? Esa noche no pude dormir bien. Me decía a mí mismo que estaba exagerando. Que el estrés de ver a Norma enferma nos estaba afectando a los dos. Que no había nada raro.
Que yo era un hombre práctico, y los hombres prácticos no construyen fantasmas donde no los hay. Pero los fantasmas ya estaban ahí. Y 2 noches después, a las 2 exactas de la madrugada, me desperté con el corazón latiéndome fuerte sin razón aparente, extendí la mano hacia el lado de Marta, y mis dedos solo encontraron sábanas frías. Me quedé quieto un momento, con la mano sobre las sábanas frías, escuchando. La casa estaba en silencio, pero era un silencio raro, de esos que pesan. No era el silencio tranquilo de las noches normales. Era un silencio tenso, como cuando uno sabe que algo no está bien pero todavía no puede decir exactamente qué es. Me levanté despacio, descalzo, sin encender ninguna luz. No sé por qué no encendí la luz. En ese momento no me lo pregunté, pero ahora, mirando hacia atrás, creo que algo dentro de mí ya sabía que no debía hacer ruido. Como si una parte de mí, la parte más instintiva, más primitiva, ya supiera que lo que estaba a punto de ver era algo que necesitaba ver sin ser visto. Caminé por el pasillo con cuidado, evitando el tablón del piso que siempre cruje cerca del cuarto de Norma. Me detuve frente a su puerta. Estaba cerrada. Apoyé la oreja apenas un segundo. Silencio. Ni siquiera se escuchaba su respiración, pero eso ya era normal en las últimas noches, porque Norma dormía cada vez más profundo, con la ayuda de los medicamentos que le habían recetado para el dolor. Seguí caminando hacia la sala. Vacía. Hacia la cocina. Vacía también. Y fue ahí, desde la ventana pequeña que da al patio trasero, donde la vi. Marta estaba cavando. No me lo imaginé. No estaba soñando. Era ella, con su bata azul, con el cabello suelto moviéndose con el viento frío de la madrugada, clavando una pala grande en la tierra con una fuerza que yo nunca le había visto. Cavaba con determinación. Con prisa. Como alguien que necesita terminar algo antes de que alguien más se despierte. Me pegué a la pared, a un lado de la ventana, y me asomé apenas con medio cuerpo. No quería que me viera. No sabía por qué no quería que me viera, pero algo me detenía. Algo me decía que si ella me descubría mirando, algo se rompería. Algo que quizás ya estaba roto desde antes, pero que yo todavía no había visto. El hoyo ya era profundo. Eso fue lo primero que me golpeó. No era un hoyo pequeño, de esos que uno hace para plantar algo o para enterrar a un animal. Era un hoyo grande, serio, de al menos medio metro de profundidad, y ella seguía cavando. Eso significaba que llevaba ahí afuera mucho tiempo antes de que yo me despertara. Mientras yo dormía, mi esposa estaba en el patio a las 2 de la mañana, cavando en la oscuridad. Sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la noche. Entonces la vi detenerse. Apoyó la pala contra el árbol viejo que está al fondo del patio, ese que siempre dijimos que había que cortar y nunca cortamos, y caminó hacia la parte de atrás, hacia el cuartito de herramientas que hay pegado a la barda. Entró. Salió. Y cuando salió, traía algo entre los brazos. Era un bulto, envuelto en tela oscura, atado con lo que parecía ser una cuerda. No era muy grande, tal vez del tamaño de una caja de zapatos pero más grueso, más pesado, porque vi cómo Marta lo cargaba con las 2 manos, con cuidado, con una delicadeza extraña para alguien que acababa de cavar un hoyo en la tierra a las 2 de la mañana. Se arrodilló junto al hoyo. Lo sostuvo un momento entre las manos, mirándolo. No podía ver su cara desde donde yo estaba, pero podía ver sus hombros. Y sus hombros temblaban. No de frío. Era otro tipo de temblor. El tipo de temblor que uno reconoce aunque nunca lo haya visto antes, porque es el temblor de alguien que está llorando sin hacer ruido. Y entonces lo metió adentro. Lo depositó en el fondo del hoyo con mucho cuidado, como si fuera algo frágil, algo valioso, algo que no debía romperse. Y empezó a echar tierra encima. Yo seguía pegado a la pared, sin respirar casi, con el teléfono en la mano sin saber cómo había llegado ahí. Mis dedos lo habían tomado solos, como por instinto. Y en ese momento, con el corazón latiéndome en la garganta, con las imágenes cruzándome la mente a una velocidad que no podía controlar, solo podía pensar en una cosa. ¿Qué estaba enterrando mi esposa a las 2 de la mañana? Mi cerebro empezó a trabajar solo, a construir respuestas que yo no quería construir. Pensé en las llamadas desde el baño. Pensé en la caja metálica que había tapado tan rápido cuando me vio entrar. Pensé en las noches sin dormir, en los silencios, en esa frase que había escuchado sin querer, no puede enterarse todavía. Y todas esas piezas empezaron a unirse solas, a formar una imagen que me revolvió el estómago. ¿Qué tan bien conocía realmente a la mujer con la que llevaba 18 años durmiendo en la misma cama? Eso me lo pregunté ahí, de pie en la oscuridad de mi propia cocina,
y el solo hecho de haberlo pensado me llenó de una vergüenza que todavía no sé cómo describir. Pero también me llenó de algo más. Algo que no quería sentir pero que ya estaba ahí, instalado en el pecho como una piedra fría. Miedo. Miedo real. Del que paraliza. Desbloqueé el teléfono. La pantalla iluminó mi cara en la oscuridad y por un segundo tuve miedo de que Marta viera el reflejo desde afuera. Me agaché. Me puse en cuclillas debajo de la ventana de la cocina, con la espalda contra la pared, y marqué el número. El 911. Lo marqué temblando, con los dedos torpes, equivocándome una vez antes de hacerlo bien. Contestaron al segundo tono. Una voz de mujer, tranquila, entrenada para no alterarse. Me preguntó cuál era mi emergencia. Y yo abrí la boca para responder y no me salieron las palabras. No sabía qué decir. ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo le explicas a un extraño que tu esposa está enterrando algo en el patio a las 2 de la mañana y que no sabes qué es pero que tienes un miedo que no puedes nombrar? Lo dije como pude, tartamudeando, en voz muy baja para que Marta no me escuchara desde afuera. Dije que había actividad sospechosa en mi propiedad, que necesitaba que vinieran, que era urgente. La operadora me pidió la dirección, me pidió que me quedara en la línea, me dijo que ya venían en camino. Colgué. Me quedé ahí, agachado en el piso de mi propia cocina, en la oscuridad, escuchando el sonido de la pala de Marta golpeando la tierra afuera. Golpe, golpe, golpe. Cada golpe sonaba más fuerte dentro de mi cabeza. Cada golpe me hacía construir una imagen más oscura de lo que podía haber en ese bulto envuelto en tela. Pensé en cosas que no quiero repetir. Pensé en cosas que me dan vergüenza haber pensado, porque era mi esposa, era Marta, era la mujer que conocía desde antes de que tuviéramos canas, desde antes de que se nos empezaran a notar los años en la cara. Pero el miedo no tiene lealtad. El miedo no respeta 18 años de matrimonio. El miedo solo te muestra lo peor y te obliga a mirarlo. Escuché que el sonido de la pala se detenía. Me asomé apenas por encima del borde de la ventana. Marta estaba de pie junto al hoyo ya tapado. Pisó la tierra encima varias veces, como para aplanarla. Luego tomó la pala, la limpió con la mano, y empezó a caminar de regreso hacia la casa. Me levanté de un salto. Corrí de puntillas hacia el pasillo, empujé despacio la puerta de nuestro cuarto, me metí en la cama y cerré los ojos. Escuché la puerta trasera abrirse. Escuché sus pasos en la cocina. Escuché el sonido del grifo, el agua corriendo, ella lavándose las manos. Luego sus pasos acercándose por el pasillo. La puerta del cuarto abriéndose despacio. Y el peso familiar de su cuerpo hundiéndose en el colchón a mi lado. Me quedé inmóvil, respirando despacio, fingiendo dormir. Ella se acomodó. Se quedó quieta. Y en menos de 5 minutos, su respiración se volvió profunda y pareja, la respiración de alguien que duerme sin culpa, sin peso, sin miedo. Yo no dormí nada. Me quedé con los ojos abiertos en la oscuridad, esperando el amanecer, esperando los pasos de la policía, preguntándome qué iba a pasar cuando llegaran. Preguntándome qué iban a encontrar en ese hoyo. Preguntándome si la mujer que respiraba tranquila a mi lado era realmente la persona que yo creía conocer. Afuera, en el patio, la tierra recién removida guardaba un secreto que en pocas horas iba a cambiar todo. Todo lo que yo era. Todo lo que nosotros éramos. La policía llegó 20 minutos después. 20 minutos que se sintieron como 20 horas. Yo seguía en la cama, inmóvil, con los ojos abiertos en el techo, escuchando la respiración de Marta a mi lado. Tranquila, profunda, como la de alguien que no tiene nada que esconder. Y eso, en lugar de tranquilizarme, me perturbaba más. Porque o realmente no tenía nada que esconder, y entonces yo acababa de hacer algo imperdonable, o lo que había hecho era tan grave que ya había cruzado al otro lado, al lado donde uno duerme sin culpa porque ya no le queda ninguna. No sabía cuál de las dos opciones me daba más miedo. Vi las luces por la rendija de la cortina. Azul y rojo, girando despacio sobre las paredes del cuarto. No habían puesto la sirena, gracias a Dios, porque yo les había pedido en la llamada que no la pusieran. No quería despertar al vecindario. No quería que Carmen, la vecina de enfrente, se asomara por su ventana y viera patrullas frente a mi casa a las 2:30 de la mañana. Pero sobre todo, no quería que Marta se despertara antes de que yo supiera que había en ese hoyo. Me levanté con mucho cuidado. Marta no se movió. Salí del cuarto sin hacer ruido, caminé por el pasillo, abrí la puerta principal apenas lo suficiente para salir, y la cerré despacio detrás de mí. Afuera había 2 patrullas.
3 oficiales. Uno de ellos ya estaba bajando de su unidad cuando me vio salir y levantó una mano para saludarme. Se acercó caminando sin prisa, con esa calma entrenada que tienen los policías cuando todavía no saben si la situación es peligrosa o no. Era un hombre de unos 40 años, complexión robusta, cara seria pero no agresiva. Me preguntó si yo había hecho la llamada. Le dije que sí. Me preguntó qué había pasado. Y ahí estaba otra vez ese momento en que las palabras no me salían bien, en que lo que tenía que decir sonaba absurdo incluso en mi propia cabeza. Le dije que mi esposa había salido al patio en la madrugada, que la había visto cavar un hoyo, que había enterrado algo envuelto en tela, que no sabía qué era, que tenía miedo. El oficial me miró un momento sin decir nada, con esa mirada que evalúa, que mide, que decide en silencio si lo que tiene enfrente es una emergencia real o una pelea de pareja disfrazada de reporte policial. Luego asintió despacio y me preguntó dónde estaba el hoyo. Le dije que en el patio trasero. Me pidió que los llevara. Rodeamos la casa por el costado, por el pasillo angosto entre mi barda y la de los vecinos, ese que siempre está lleno de macetas que Marta planta cada primavera. Los 3 oficiales me seguían en fila, con sus linternas encendidas, iluminando el suelo. Yo caminaba delante tratando de que mis piernas no me temblaran, tratando de parecer un hombre práctico, sereno, de los que no exageran. Pero por dentro era un desastre completo. Llegamos al patio. Uno de los oficiales iluminó el suelo con su linterna y encontró enseguida la tierra removida. Era evidente. En contraste con el resto del jardín, esa parte se veía oscura, suelta, recién trabajada. El oficial principal se agachó, la examinó un momento, y luego se incorporó y me miró. Me preguntó si tenía una pala. Se la traje del cuartito de herramientas. La misma pala que Marta había usado. Todavía tenía tierra fresca en la hoja. El oficial la tomó, se colocó sobre el punto exacto donde la tierra estaba más suelta, y empezó a cavar. Yo me quedé parado a unos 3 metros, con los brazos cruzados sobre el pecho, tratando de controlar la respiración. Los otros 2 oficiales estaban a los lados, con las linternas apuntando al hoyo. Nadie hablaba. El único sonido era el de la pala entrando en la tierra, una y otra vez, metódico, paciente. Y entonces fue cuando escuché un ruido detrás de mí. La puerta trasera de la casa abriéndose. Me giré. Era Marta. Estaba parada en el umbral con la bata azul, el cabello revuelto del sueño, los ojos entreabiertos. Miraba las linternas, las figuras de los oficiales, la tierra removida. Y entonces me miró a mí. Y en ese segundo, en esa fracción de segundo antes de que cualquiera de los 2 dijera una palabra, vi algo cruzar por su cara que nunca voy a olvidar. No fue enojo. No fue miedo. No fue culpa. Fue dolor. Un dolor tan profundo, tan limpio, tan sin defensa, que me golpeó en el pecho como un puñetazo. Pero en ese momento yo todavía no entendía por qué. En ese momento yo todavía estaba del otro lado. Todavía era el hombre que había llamado a la policía porque tenía miedo de su propia esposa. Todavía estaba construyendo en mi cabeza todas esas imágenes oscuras que el miedo había fabricado durante la noche. Marta abrió la boca. Dijo mi nombre. Ricardo. Solo eso. Ricardo. Con una voz tan baja, tan quebrada, que casi no la escuché. Uno de los oficiales se acercó a ella con calma y le explicó que habían recibido un reporte y que necesitaban revisar la propiedad. Que era un procedimiento estándar. Que no se preocupara. Marta no respondió. Seguía mirándome a mí. Solo a mí. Con esos ojos que yo conocía mejor que los míos propios, con esa mirada que en 18 años había aprendido a leer en casi cualquier situación. Pero esta vez no supe leerla. Esta vez me perdí. El oficial que cavaba se detuvo de golpe. Todos lo miramos. Se agachó sobre el hoyo, iluminó el fondo con su linterna, y estuvo así varios segundos, en silencio, sin moverse. Luego llamó a su compañero con un gesto. El segundo oficial se acercó, se agachó también, miró. Y fue ese segundo oficial, el más joven de los 3, el que se incorporó despacio, se quitó un momento la gorra, y dijo en voz baja, casi para sí mismo, con una expresión que no era de horror sino de algo más complicado, algo entre la sorpresa y la solemnidad: Dios mío. Solo eso. Dios mío. Y el silencio que siguió fue el silencio más pesado que he sentido en mi vida. Marta hizo un sonido. Un sonido pequeño, ahogado, que salió de lo más profundo de su garganta. Se llevó una mano a la boca. Y sus rodillas se dieron despacio, como si el peso de todo lo que había cargado sola durante semanas finalmente hubiera decidido cobrarle en ese momento.
Llegué a su lado antes de que tocara el suelo. La sostuve. La abracé. Y ella se dejó abrazar, pero no me devolvió el abrazo. Se quedó rígida entre mis brazos, con la cara girada hacia el hoyo, con esa mano todavía sobre la boca, llorando en silencio. El oficial principal se incorporó, nos miró a los dos, y con una voz completamente distinta a la que había usado antes, una voz más suave, más cuidadosa, me preguntó si podía hablar conmigo un momento. A solas. Me separé de Marta despacio. Ella no protestó. Se quedó parada en el patio, abrazándose a sí misma, mirando la tierra. El oficial me llevó unos pasos hacia el costado, fuera del alcance de las linternas, y me habló en voz baja. Me dijo que en el hoyo había una caja metálica, cerrada con un candado, que iban a necesitar abrirla para determinar el contenido, que dependiendo de lo que hubiera adentro, el procedimiento podía cambiar. Me preguntó si yo tenía alguna idea de lo que podía contener. Le dije que no tenía idea de nada. Y era la verdad. En ese momento, parado en mi propio patio en la madrugada, con mi esposa llorando a 3 metros de mí y 3 oficiales de policía revisando la tierra de mi jardín, yo no tenía idea de absolutamente nada. Solo sabía que algo había cambiado para siempre esa noche. Y que todavía no sabía si lo que había hecho había sido lo correcto o el error más grande de mi vida. El oficial me pidió que esperara. Eso fue lo que me dijo. Que esperara. Como si esperar fuera algo simple, algo que uno pudiera hacer con calma mientras su esposa lloraba en silencio a 3 metros de distancia y 2 policías intentaban abrir una caja metálica enterrada en el patio de su propia casa a las 3 de la mañana. Me recargué contra la pared del fondo, con los brazos cruzados, mirando sin querer mirar. Marta seguía parada cerca del hoyo. No se había movido. Uno de los oficiales jóvenes estaba a su lado, no muy cerca, con esa distancia respetuosa que mantienen cuando no saben bien qué está pasando todavía. Ella no lo miraba. Miraba la caja. La habían sacado ya del hoyo y la habían puesto sobre el suelo, bajo la luz de 2 linternas. Era una caja metálica rectangular, de esas antiguas, del tipo que se usaban antes para guardar documentos o dinero en efectivo. Pintada de verde oscuro, aunque la pintura estaba descascarada en las esquinas y tenía manchas de óxido en los lados. No era nueva. Era una caja vieja, muy vieja, de las que guardan cosas durante años. El candado era pequeño pero sólido. El oficial principal intentó abrirlo con una herramienta que trajo de la patrulla. No se dio a la primera. Tampoco a la segunda. Al tercer intento escuché un clic metálico y el candado se abrió. Nadie habló. El oficial levantó la tapa despacio. Se quedó inmóvil mirando el contenido. El oficial joven se acercó, miró también, y fue él quien dio ese paso atrás, quien se quitó la gorra, quien dijo en voz baja esas 2 palabras que todavía resuenan en mi cabeza cuando cierro los ojos. Dios mío. Y luego el silencio. Ese silencio que lo llenaba todo. Yo quise acercarme. Quise ver. Pero el oficial principal se incorporó y me hizo una seña con la mano para que me quedara donde estaba. Luego miró a Marta. Y le hizo una pregunta que yo no alcancé a escuchar bien desde donde estaba, pero que hizo que Marta cerrara los ojos un momento, respirara profundo, y asintiera con la cabeza una sola vez. Un solo gesto. Un asentimiento lento, cargado, definitivo. Y en ese momento supe que lo que había en esa caja tenía una historia. Una historia larga. Una historia que yo no conocía. Y que mi esposa había cargado sola, en silencio, sin decirme nada. Necesito retroceder. Necesito contarles algo que pasó semanas antes de esa noche, porque si no lo cuento, nada de lo que vino después va a tener sentido completo. Y merecen el sentido completo. 3 semanas antes de esa madrugada, Norma había pedido hablar conmigo a solas. Eso ya era inusual de por sí. Norma y yo teníamos una relación cordial, respetuosa, de las que funcionan bien precisamente porque cada uno mantiene su distancia. Ella nunca se metía en mis asuntos, yo nunca me metía en los suyos. Nos queríamos a nuestra manera, sin muchas palabras. Pero esa tarde, cuando Marta salió a hacer las compras, Norma me llamó desde su cuarto con una voz más firme de lo que llevaba semanas teniendo. Entré. Estaba sentada en la cama, apoyada en 3 almohadas, con una cobija sobre las piernas aunque afuera no hacía frío. Tenía la mirada lúcida, de esos días buenos en que la enfermedad aflojaba un poco y dejaba ver a la mujer fuerte que siempre había sido. Me señaló la silla junto a su cama. Me senté. Me miró un momento en silencio antes de hablar. Y cuando habló, lo hizo despacio, eligiendo cada palabra con cuidado,
como alguien que sabe que tiene un número limitado de palabras importantes y no quiere desperdiciar ninguna. Me dijo que tenía algo guardado. Algo que había guardado durante muchos años. Algo que era para Marta, solo para Marta, y que nadie más debía saber que existía. Me dijo que había una persona, un hombre, que llevaba años buscando ese algo. Un hombre que no se detendría si llegaba a saber dónde estaba. Me dijo que ese hombre era el hermano de su difunto esposo, el tío político de Marta, un hombre llamado Francisco, al que yo había visto una sola vez en una reunión familiar hace años y que me había parecido el tipo de persona que sonríe demasiado y mira demasiado poco. Norma me dijo que Francisco sabía que ella estaba enferma, que había estado llamando, que estaba esperando, y que en cuanto ella muriera, si ese algo no estaba protegido, Francisco encontraría la manera de tomarlo. Le pregunté de qué estaba hablando exactamente. Me dijo que era dinero, y joyas, y documentos. Todo junto, guardado durante décadas, desde que su esposo había muerto y ella había decidido que ese dinero era para su hija, no para los buitres que rondaban cuando alguien se muere y deja cosas atrás. Me dijo que el monto era significativo, que había ahorrado toda su vida, en efectivo, fuera del banco, porque nunca había confiado en los bancos y porque Francisco tenía contactos y maneras de rastrear cuentas que ella nunca había entendido bien pero que le daban miedo. Me quedé en silencio procesando todo eso. Luego le pregunté por qué me lo estaba contando a mí y no a Marta. Y Norma me dijo algo que me sorprendió. Me dijo que ya se lo había contado a Marta. Que Marta lo sabía todo. Pero que Marta era demasiado buena, demasiado recta, y que si se lo dejaba a ella sola para que decidiera, terminaría haciendo algo legal, algo visible, algo que Francisco podría rastrear. Que por eso necesitaba que yo supiera también. Para que ayudara a Marta a protegerlo de la manera correcta. Le pregunté qué era la manera correcta. Norma me miró fijo y me dijo, escóndelo donde nadie lo busque. No me dijo más. Esa misma tarde llegó Marta con las compras. Norma cerró los ojos y fingió dormir, y el tema no volvió a mencionarse entre ella y yo. Pero yo me quedé con esas palabras dando vueltas. Escóndelo donde nadie lo busque. Y me quedé esperando que Marta me hablara, que me contara, que me incluyera en lo que claramente ya sabía y ya estaba planeando. Pero Marta no me dijo nada. Pasaron días. 1 semana. 2 semanas. Y Marta no dijo nada. Siguió con sus llamadas desde el baño, con sus silencios, con esa caja metálica que yo había visto una tarde sobre la mesa de la cocina y que había desaparecido sin explicación. Y yo, que soy un hombre práctico y concreto, que no construye fantasmas, fui construyendo el más grande de todos sin darme cuenta. Porque Norma me había dicho que había un hombre buscando algo. Pero nunca me había dicho cuándo. Ni cómo. Y en mi cabeza, sin quererlo, sin darme permiso, fui convirtiendo esa advertencia en sospecha. Fui llenando los silencios de Marta con respuestas que yo mismo fabricaba. Fui transformando a mi esposa, poco a poco, noche a noche, en un misterio que me daba miedo. Y la noche que la vi cavar en el patio, todas esas semanas de silencio y sospecha explotaron de golpe y me empujaron hacia el teléfono antes de que mi cabeza pudiera detener a mis dedos. Llamé al 911 contra mi esposa. Contra la mujer que estaba cumpliendo el último deseo de su madre moribunda. Contra la mujer que estaba protegiendo lo único que Norma le había dejado, de la única manera que sabía cómo. Eso no lo supe esa noche en el patio, parado contra la pared mientras los oficiales abrían la caja. Eso lo fui entendiendo después, en capas, como cuando uno pela una cebolla y cada capa que quita revela algo nuevo y duele más que la anterior. Pero en ese momento, mientras el oficial principal cerraba la tapa de la caja metálica y caminaba hacia mí con una expresión que ya no era de sospecha sino de algo más difícil de nombrar, yo todavía no sabía nada de todo eso. Solo sabía que Marta me estaba mirando desde el otro lado del patio. Y que en su mirada ya no había dolor solamente. Había algo más. Algo que dolía más que el dolor. Algo que se instala en los ojos de una persona cuando alguien en quien confiaba completamente hace algo que no esperaba. Algo que no tiene un nombre exacto pero que uno reconoce de inmediato cuando lo ve. Era decepción. Y era mía. El oficial se paró frente a mí y me miró un momento antes de hablar. Era la mirada de alguien que acaba de entender una situación que al principio parecía una cosa y resultó ser completamente otra. No era una mirada de juicio, exactamente. Pero tampoco era neutral. Era la mirada de un hombre que ha visto muchas noches difíciles y que sabe distinguir entre una amenaza real y un malentendido que ya no tiene remedio. Me preguntó si yo sabía algo sobre el contenido de la caja. Le dije que no sabía nada.
Me miró un segundo más, como midiendo si eso era verdad. Luego asintió despacio y me dijo que la caja contenía dinero en efectivo, una cantidad que iban a necesitar contar y documentar formalmente. También había joyas, varias piezas y documentos, algunos en sobrecerrado, algunos sueltos. Me dijo que nada de lo que habían encontrado constituía evidencia de un delito, al menos no a primera vista, pero que necesitaban hablar con mi esposa para entender el contexto. Le dije que de acuerdo. Se alejó hacia donde estaba Marta. Yo me quedé parado en el mismo lugar, con la espalda contra la pared del fondo del patio, viendo cómo el oficial se acercaba a mi esposa y empezaba a hablarle en voz baja. Marta escuchaba con los brazos cruzados sobre el pecho, la mirada baja, asintiendo de vez en cuando. No lloraba ya. Había pasado al otro lado del llanto, a ese lugar seco y quieto donde uno va cuando ya no le quedan lágrimas para el momento pero sabe que le van a volver después, en privado, cuando nadie mire. Me pregunté qué le estaría diciendo. Me pregunté qué le estaría diciendo ella a él. Y me pregunté, por primera vez con esa claridad fría que a veces llega demasiado tarde, si yo había destruido algo esa noche que no iba a poder reconstruir con facilidad. O tal vez nunca. La conversación entre Marta y el oficial duró varios minutos. En algún momento ella entró a la casa y volvió con algo entre las manos. No pude ver qué era desde donde yo estaba. Se lo entregó al oficial. Él lo revisó, asintió, se lo devolvió. Luego se acercó al oficial joven, intercambiaron algunas palabras en voz baja, y finalmente los dos caminaron hacia mí. El oficial principal me explicó lo que había pasado con una voz completamente distinta a la que había usado al llegar. Más tranquila, más cuidadosa, como si estuviera eligiendo las palabras no para informarme sino para no lastimarme más de lo necesario. Me dijo que la señora, su esposa, le había explicado la situación, que la caja pertenecía a su madre, que vivía con ellos y que estaba gravemente enferma, que el contenido era un ahorro personal de la señora mayor, reunido durante décadas, destinado a su hija como herencia directa, que existía una situación familiar complicada, un familiar que había estado ejerciendo presión sobre la señora mayor, y que por eso el dinero y los objetos de valor habían sido guardados fuera del sistema bancario por decisión propia de la señora, que su esposa tenía documentos que respaldaban todo eso, una carta manuscrita de la madre, identificaciones, hasta una declaración notariada antigua que la madre había hecho años atrás indicando su voluntad. Me dijo todo eso mirándome a los ojos. Y luego, con la misma voz tranquila, me dijo que no había ningún delito que investigar, que iban a registrar el reporte, que iban a documentar lo encontrado como protocolo, pero que desde su perspectiva la situación estaba clara y no requería ninguna acción adicional. Me preguntó si tenía alguna pregunta. Abrí la boca. La cerré. Volví a abrirla. Y lo único que salió fue, ¿cuánto dinero había en la caja? El oficial dudó un segundo. Luego me dijo que no podía darme una cifra exacta todavía porque no lo habían contado formalmente, pero que a primera vista parecía ser una cantidad importante. Varios miles de dólares. Tal vez más. Eso me golpeó de una manera que no esperaba. No porque el dinero me importara en ese momento, sino porque de repente entendí el tamaño de lo que Norma había guardado sola, en silencio, durante años. El tamaño del secreto que había cargado. Y el tamaño de la confianza que había depositado en su hija para protegerlo. Una confianza que Marta había honrado completamente. Y que yo había interrumpido con una llamada al 911. Los oficiales se prepararon para irse. El oficial principal me estrechó la mano, me dijo que esperaba que todo se resolviera bien, con un tono que claramente se refería no a la investigación sino a mi matrimonio. Luego se fueron. Las luces azules y rojas dejaron de girar sobre las paredes. Los motores de las patrullas se alejaron por la calle. Y el silencio de la madrugada volvió a instalarse sobre la casa como si nada hubiera pasado. Pero todo había pasado. Me giré hacia el patio. Marta estaba arrodillada junto al hoyo abierto, con la caja metálica en las manos, sosteniéndola contra el pecho como si fuera algo frágil. Tenía los ojos cerrados. Los labios se movían apenas, en silencio, como si estuviera diciéndole algo a alguien que no estaba ahí. O tal vez sí estaba. Tal vez Norma, en ese momento, en alguna forma que yo no entiendo y nunca voy a entender del todo, estaba ahí con ella. No me acerqué de inmediato. Me quedé parado en la entrada del patio, observando a mi esposa en ese momento que claramente no era para mí, que era de ella, que era de las dos, de Marta y de Norma, de una hija y de su madre,
de un amor y de una pérdida que yo todavía no dimensionaba del todo porque nadie me había dicho todavía lo que pasó esa noche antes de que yo me despertara. Nadie me había dicho que Norma había muerto. Lo supe cuando Marta abrió los ojos y me miró desde el suelo del patio y me lo dijo con una calma que era peor que cualquier grito. Me dijo que su mamá había fallecido esa noche, que se había levantado a revisarla poco después de la medianoche, como hacía siempre, y que la había encontrado quieta, sin respiración, con una expresión tranquila en la cara, como de alguien que simplemente había decidido que ya era suficiente y había cerrado los ojos por última vez. Me dijo que se había quedado con ella un momento, que le había tomado las manos, que había llorado en silencio para no despertar a nadie, y que luego, porque su mamá se lo había pedido, porque era lo último que le había pedido, se había levantado, había tomado la caja que Norma guardaba en el fondo de su closet, y había salido al patio a cumplir esa última voluntad. Enterrarla en el jardín, bajo el árbol viejo, donde nadie la buscara, donde Francisco nunca pensara en buscar, donde estuviera segura hasta que Marta pudiera hacer las cosas bien, con un abogado, con tiempo, con la cabeza fría, sin la presión de un hombre esperando como un buitre a que el cuerpo de su cuñada todavía estuviera tibio para reclamar lo que no era suyo. Me lo dijo todo eso en voz baja, arrodillada en la tierra del patio, con la caja en los brazos, con la mirada fija en mí, sin acusarme, sin levantar la voz, sin decirme que había hecho mal, aunque los dos sabíamos que sí, sin pedirme explicaciones, aunque las merecía. Solo me lo contó, como un hecho. Como algo que ya había pasado y que no tenía caso llorar porque había cosas más importantes que llorar en ese momento. Y eso, esa calma, esa dignidad, me rompió por completo. Me arrodillé en la tierra a su lado. No supe qué decir. No había palabras para ese momento, no las había entonces y creo que no las hay ahora tampoco. Le puse una mano en el hombro y ella no se apartó pero tampoco se acercó. Se quedó quieta, mirando la caja, con esa expresión de alguien que está procesando demasiadas cosas al mismo tiempo y no tiene espacio para procesar una más. Le dije que lo sentía por Norma, que lo sentía por la llamada, que lo sentía por todo. Ella no respondió de inmediato. Estuvo varios segundos en silencio, con los ojos fijos en la madera vieja del árbol al fondo del patio. Y luego, sin mirarme, me preguntó una sola cosa. Me preguntó en qué momento había dejado de confiar en ella. No lo dijo con rabia. No lo dijo con amargura. Lo preguntó como alguien que genuinamente necesita entender. Como alguien que lleva 18 años construyendo algo con otra persona y de pronto no reconoce el momento exacto en que algo empezó a quebrarse sin que ninguno de los dos lo viera. No supe qué responderle. Y ese silencio mío, ese silencio torpe y culpable que se instaló entre los dos ahí en el patio a las 3 de la mañana, con la tierra removida y la caja metálica entre sus manos y el cuarto de Norma vacío adentro de la casa, fue tal vez la respuesta más honesta que pude darle. Porque la verdad era que no lo sabía. No sabía en qué momento había empezado a construir ese miedo. No sabía en qué momento los silencios de Marta habían dejado de ser simplemente silencios y se habían convertido en pruebas de algo que yo mismo había inventado. No sabía cuándo había cruzado esa línea invisible entre preocuparse por alguien y desconfiar de alguien. Solo sabía que la había cruzado. Y que del otro lado no había nada bueno esperándome. Esa noche no volvimos a dormir ninguno de los dos. Entramos a la casa en silencio, uno detrás del otro, como dos personas que comparten un espacio pero que en ese momento están habitando mundos completamente distintos. Marta dejó la caja metálica sobre la mesa del comedor, con cuidado, con ese mismo gesto delicado que había tenido al enterrarla, como si el contenido fuera a romperse si lo trataba sin atención. Luego fue directo al cuarto de Norma. Yo me quedé en la sala. No sabía si seguirla. No sabía si darle espacio. No sabía absolutamente nada en ese momento, y esa era la sensación más extraña de todas, porque yo soy un hombre que casi siempre sabe qué hacer. Es lo que me define, es lo que la gente dice de mí, es lo que yo mismo había creído durante 45 años. Ricardo siempre sabe qué hacer. Pero esa madrugada, parado en mi propia sala con los pies descalzos sobre el piso frío, no tenía ni la más mínima idea. Me senté en el sillón. Apagué la lámpara. Y me quedé en la oscuridad, escuchando. Desde el cuarto de Norma no llegaba ningún sonido. Ningún llanto. Ninguna voz. Solo silencio. El tipo de silencio que se instala en un cuarto cuando la persona que lo habitaba ya no está, un silencio distinto al de los cuartos vacíos normales, más denso, más definitivo, como si el aire mismo supiera que algo cambió y no supiera todavía cómo acomodarse a eso.
Estuve así no sé cuánto tiempo. Tal vez media hora. Tal vez más. En algún momento Marta salió del cuarto. Pasó por la sala sin mirarme, fue a la cocina, escuché el sonido del agua, el ruido de una taza, la cafetera encendiéndose. Luego volvió a la sala con 2 tazas y me puso una sobre la mesa sin decir nada. Se sentó en el sillón de enfrente. Y los dos nos quedamos así, en la oscuridad, con el café humeando entre nosotros, sin hablar. Fue ella quien habló primero. No empezó por esa noche. Empezó por el principio. Por Norma. Por cómo había sido esa última semana, esos últimos días, esas últimas horas. Me contó cosas que yo no sabía porque ella no me las había contado, y mientras hablaba yo entendía por qué no me las había contado, no porque quisiera ocultármelas, sino porque a veces el dolor es tan grande que uno no sabe cómo ponerle palabras sin que esas palabras lo hagan más real todavía. Me contó que Norma había empeorado mucho más rápido de lo que los médicos habían dicho, que en los últimos 5 días casi no había comido nada, que había momentos de lucidez y momentos en que no reconocía bien dónde estaba, aunque siempre reconocía a Marta, siempre, hasta el final. Me contó que 2 días antes de morir, en uno de esos momentos de lucidez, Norma le había pedido que se sentara a su lado y le había hablado durante casi 1 hora seguida. Que le había contado cosas de su vida que Marta nunca había sabido. Cosas de cuando era joven. Cosas del padre de Marta. Cosas de los años difíciles que habían vivido antes de que Marta naciera y que Norma nunca había querido contar porque decía que el pasado es el pasado y no tiene caso revolver lo que ya se asentó. Me contó que en esa conversación Norma le había hablado de Francisco. Y ahí fue cuando entendí cosas que antes solo había entendido a medias. Francisco no era simplemente un familiar incómodo. Francisco era un hombre que llevaba años convencido de que parte del dinero que Norma había acumulado le pertenecía a él, por razones que tenían que ver con una deuda antigua entre él y el esposo de Norma, una deuda que según Francisco nunca había sido saldada y que según Norma nunca había existido de la manera en que Francisco la contaba. Era una de esas disputas familiares que empiezan con dinero y terminan siendo sobre el orgullo y el rencor, que son las peores porque no tienen solución lógica, solo tienen fin cuando uno de los dos se cansa o uno de los dos desaparece. Norma había vivido décadas sabiendo que Francisco esperaba. Que en cuanto ella muriera, Francisco iba a aparecer con papeles, con abogados, con argumentos, con esa sonrisa de demasiados dientes que yo había visto una vez y que ahora, recordándola, me parecía exactamente lo que siempre había sido. Por eso el dinero estaba en efectivo. Por eso estaba fuera del banco. Por eso Norma había preparado documentos notariados años atrás, dejando constancia de su voluntad. Y por eso le había pedido a Marta que lo escondiera en cuanto ella muriera, antes de llamar a nadie, antes de reportar nada, antes de que Francisco pudiera enterarse y empezar a mover sus piezas. Marta me lo explicó todo eso con la misma calma con que había empezado a hablar. Sin levantar la voz. Sin llorar, aunque yo veía en su cara el esfuerzo que le costaba mantenerse entera. Y mientras la escuchaba, mientras cada pieza iba encajando en su lugar, sentí algo que no sé bien cómo nombrar. Era una mezcla de alivio y vergüenza. El alivio de entender finalmente. La vergüenza de haber tardado tanto en preguntar. Le pregunté por qué no me había dicho nada antes. Se quedó un momento en silencio mirando su taza. Luego me dijo que Norma le había pedido que no lo dijera todavía. Que mientras Norma estuviera viva, cuanta menos gente supiera, mejor. Que Francisco tenía maneras de conseguir información que ninguno de los dos terminaba de entender bien, y que Norma prefería que el círculo de personas que sabían fuera lo más pequeño posible. Luego me miró a los ojos y me dijo algo más. Me dijo que también había tenido miedo de cómo yo iba a reaccionar. Eso me detuvo. Le pregunté qué quería decir con eso. Me dijo que me conocía, que sabía cómo soy, que soy un hombre recto, que creo en hacer las cosas por los canales correctos, que me incomodan los secretos y las situaciones que viven fuera de las reglas aunque las razones sean válidas. Me dijo que sabía que si yo me enteraba de que había una caja con varios miles de dólares en efectivo escondida en nuestra casa, mi primer impulso iba a ser decir que había que declararlo, que había que hacerlo bien, que había que seguir el proceso correcto. Me dijo que ese impulso, siendo bueno, siendo honesto, siendo completamente mío, era exactamente lo que Francisco necesitaba para ganar. Y tenía razón. Eso fue lo que más me golpeó de todo lo que me dijo esa noche. Que tenía razón. Que me conocía tan bien que sabía de antemano cómo iba a reaccionar, y que esa reacción mía, bien intencionada y todo, hubiera podido destruir lo único que Norma había protegido durante décadas para su hija. Me quedé en silencio un momento largo. Luego le pregunté cuánto había en la caja. Marta dudó.
Luego me dijo que no lo había contado todo todavía, que esa noche no había tenido cabeza para eso, pero que Norma le había dicho que eran alrededor de $43,000 en efectivo. Más las joyas, que Norma había valorado alguna vez en unos $12,000 aproximadamente. Más los documentos, que incluían el título de una propiedad pequeña en el pueblo donde Norma había nacido, una propiedad que Francisco también decía que le pertenecía y que Norma había peleado legalmente durante años para mantener a su nombre. $55,000. Más una propiedad. Más una historia de décadas. Todo guardado en una caja metálica verde con óxido en las esquinas, enterrada bajo el árbol viejo del patio trasero a las 2 de la mañana por una mujer que acababa de perder a su madre y que no había tenido tiempo ni de llorarla bien antes de tener que proteger lo único que esa madre le había dejado. Me levanté del sillón. Fui hasta donde estaba Marta y me arrodillé frente a ella. No en el suelo del patio esta vez, sino en el piso de nuestra sala, frente al sillón donde ella estaba sentada con la taza entre las manos, mirándome con esa expresión que ya no sabía leer del todo, pero que necesitaba intentar leer. Le tomé las manos. Estaban frías todavía. De la noche afuera, de la tierra, de todo. Le dije que lo sentía. No de la manera superficial en que uno lo dice cuando no sabe qué más decir. Lo dije de verdad, desde adentro, desde ese lugar donde las palabras cuestan porque vienen cargadas de todo lo que uno tuvo que reconocer antes de poder decirlas. Le dije que lo sentía por Norma. Le dije que lo sentía por la llamada. Le dije que lo sentía por no haber preguntado antes, por haber llenado los silencios con mis propias historias en lugar de simplemente preguntarle a ella qué estaba pasando. Marta me escuchó. No dijo que estaba bien. No dijo que me perdonaba. No dijo nada de eso, y yo no esperaba que lo dijera. Solo me escuchó, con los ojos húmedos pero sin llorar, apretando mis manos apenas, con los dedos fríos, como si no estuviera del todo segura de si quería seguir teniéndolos o soltarlos todavía. Y afuera, en el patio, el árbol viejo que nunca habíamos cortado seguía ahí, con el hoyo abierto a su lado y la tierra removida brillando apenas bajo la primera luz grisácea del amanecer que empezaba a filtrarse por encima de las bardas del vecindario. La noche había terminado. Pero lo que venía después apenas estaba empezando. Los días que siguieron fueron los más extraños que he vivido en 18 años de matrimonio. No hubo peleas. No hubo gritos. No hubo portazos ni palabras dichas en el calor del momento que después no se pueden recoger. Nada de eso. Y paradójicamente, eso era lo más difícil de manejar. Porque cuando hay gritos uno sabe dónde está parado. Sabe que hay enojo, sabe que hay herida, sabe que hay algo que procesar. Pero el silencio tranquilo que se instaló entre Marta y yo después de esa noche era un silencio diferente al de antes. Era un silencio nuevo, desconocido, que ninguno de los dos sabía bien cómo habitar. Seguíamos viviendo en la misma casa. Seguíamos desayunando juntos. Seguíamos diciéndonos las cosas necesarias, las del día a día, las del supermercado y las cuentas y los pendientes. Pero había algo que se había movido entre nosotros, algo que antes estaba en un lugar y ahora estaba en otro, y ninguno de los dos sabía todavía cómo acomodarlo. El primer día fue el del trámite. Marta tuvo que llamar a las autoridades para reportar la muerte de Norma. Eso que ella había postergado esa madrugada para cumplir primero con lo de la caja, ahora tenía que hacerse con todo el peso y toda la formalidad que implica. Yo estuve con ella. La acompañé a cada llamada, a cada oficina, a cada firma. No porque me lo pidiera, sino porque era lo que correspondía y porque era lo mínimo que podía hacer después de lo que había pasado. Fue un día largo. Agotador. De esos que lo dejan a uno vacío no de tristeza sino de energía, como si el cuerpo hubiera gastado todo su combustible procesando cosas para las que no estaba preparado. En algún momento de ese día, mientras esperábamos en una oficina con sillas de plástico y luz fluorescente, Marta me dijo que había llamado a un abogado. Uno que le había recomendado una amiga, alguien de confianza, especializado en sucesiones y herencias. Que tenía cita al día siguiente. Que quería poner todo en orden antes de que Francisco se enterara de que Norma había muerto. Le pregunté si ya lo sabía Francisco. Me dijo que todavía no. Que en la familia extendida todavía no había corrido la noticia. Que tenían tal vez 1 o 2 días antes de que llegara a sus oídos por algún canal familiar de esos que uno nunca puede controlar del todo. Le pregunté si quería que la acompañara al abogado. Me miró un momento. Y dijo que sí. Con una voz que no era calurosa pero tampoco era fría. Era simplemente honesta. Sí. Una sílaba. Pero en esa sílaba había algo que yo tomé con las 2 manos porque era lo único que tenía en ese momento.
Al día siguiente fuimos juntos. El abogado era un hombre mayor, de esos que inspiran confianza no por lo que dicen sino por cómo escuchan. Escuchó todo lo que Marta le explicó sin interrumpirla, tomando notas en un cuaderno de papel, asintiendo de vez en cuando. Cuando Marta terminó, revisó los documentos que Norma había preparado. La carta manuscrita. La declaración notariada. El título de la propiedad. Todo. Se tomó su tiempo. Y luego nos dijo que la situación era complicada pero manejable. Que los documentos de Norma eran sólidos. Que la declaración notariada tenía peso legal suficiente para establecer la voluntad de la señora de manera clara. Que Francisco podía intentar impugnar, porque ese tipo de personas siempre lo intenta, pero que con esa documentación las posibilidades de que ganara eran bajas. Luego nos dijo algo que ninguno de los dos esperaba. Nos dijo que convenía mover el dinero en efectivo a una cuenta formal lo antes posible, con un registro claro de su origen y de la voluntad de Norma. Que dejarlo en efectivo y sin registro era exactamente el tipo de situación que Francisco podría usar para argumentar irregularidades. Que la mejor protección para Marta en este caso no era esconder el dinero sino hacerlo completamente visible, completamente trazable, completamente legal. Marta lo escuchó. Asintió. Y yo vi en su cara algo que no había visto desde hacía días. Una especie de alivio pequeño, frágil, pero real. Como cuando uno carga algo pesado durante mucho tiempo y alguien finalmente le dice dónde puede ponerlo. Salimos del abogado con una lista de pasos a seguir y con algo parecido a un plan. Y por primera vez desde esa madrugada, caminamos juntos por la calle sin ese silencio nuevo y extraño entre nosotros. No hablamos de nada importante. Hablamos de cosas pequeñas. Del clima. De que teníamos hambre. De una panadería que había en la esquina y que Marta dijo que le había llamado la atención. Entramos. Compramos pan. Fue un momento absolutamente ordinario. Y fue el momento más importante de esos días porque me demostró que todavía éramos capaces de tener momentos ordinarios. Que no todo había quedado roto. Pero Francisco llegó antes de lo esperado. 2 días después de nuestra visita al abogado, Marta recibió una llamada. Yo estaba en el otro cuarto y no escuché la conversación, pero escuché el cambio en su voz. Ese cambio que uno aprende a detectar después de años de vivir con alguien, como una nota musical que de repente está medio tono más alta o más baja de lo normal. Salí al pasillo. La vi de pie en la cocina con el teléfono en la mano y una expresión que era mitad calma y mitad algo más duro, más resuelto. Cuando colgó me miró y me dijo que era Francisco. Le pregunté qué había dicho. Me dijo que había llamado a dar el pésame. Con esa voz de los que dan el pésame sin sentirlo, con esa calidez fabricada que dura exactamente el tiempo necesario para llegar a lo que de verdad quieren decir. Que había preguntado cómo estaban las cosas. Que había mencionado, de pasada, con una naturalidad demasiado ensayada, que él sabía que Norma tenía algunas cosas guardadas y que esperaba que todo estuviera en orden porque había ciertos asuntos pendientes entre él y Norma que él consideraba importantes resolver. Ciertos asuntos pendientes. Marta me dijo esas palabras con una calma que me impresionó. Sin temblar. Sin enojarse. Con esa frialdad que uno desarrolla cuando lleva años sabiendo que algo va a llegar y finalmente llega y ya no le queda miedo porque el miedo se gastó en la espera. Le pregunté qué le había respondido ella. Me dijo que le había dicho que todo estaba en manos de su abogado y que cualquier comunicación debía hacerse por esa vía. Me quedé mirándola un momento. Y le dije que estaba orgulloso de ella. No lo planeé. No lo pensé antes de decirlo. Simplemente salió, como salen las cosas verdaderas, sin permiso y sin protocolo. Marta me miró. Y por primera vez desde esa madrugada del patio, vi algo en su cara que se parecía a lo que yo conocía. No era la sonrisa de siempre, no era la calidez completa de siempre. Pero era algo. Un destello. Una grieta pequeña en el muro que se había levantado entre nosotros por el que pasaba un poco de luz. No dije nada más. Ella tampoco. Pero esa noche, por primera vez desde la noche de la pala y el hoyo y los oficiales y el Dios mío susurrado en el patio, Marta se durmió en el mismo lado de la cama donde siempre se había dormido. Sin separación de almohadas. Sin esa distancia milimétrica pero infinita que había existido las noches anteriores. Y yo me quedé despierto un rato más, como hago siempre, escuchando su respiración en la oscuridad. Pero esta vez no era la respiración de un misterio. Era la respiración de una mujer que había cargado demasiado sola durante demasiado tiempo, que había honrado a su madre de la única manera que sabía cómo,
que había protegido lo que le correspondía proteger enfrentando al mismo tiempo el dolor de perderla y la traición inesperada de quien menos debería haberla traicionado. Yo. Esa palabra se instaló en mi cabeza en la oscuridad y no se fue fácilmente. Yo había sido esa traición. Yo, que me creía el hombre práctico, el que no se altera, el que siempre sabe qué hacer. Resulta que cuando más importaba, cuando mi esposa más me necesitaba, lo que hice fue construir un fantasma y llamar a la policía contra ella. Y sin embargo ahí estaba, respirando a mi lado, durmiendo en su lugar. No porque lo mereciera yo, sino porque así era ella. Eso fue lo que entendí esa noche, finalmente, sin ningún ruido alrededor, solo con su respiración tranquila en la oscuridad. Que el perdón, cuando es verdadero, no llega con palabras grandes ni con gestos dramáticos. Llega despacio, en silencio, como alguien que vuelve a ocupar su lugar en la cama sin hacer escándalo. Y que yo iba a tener que aprender a merecerlo. Todavía estoy aprendiendo. Francisco no tardó mucho en mostrar su verdadera cara. 3 días después de esa llamada donde había fingido dar el pésame, llegó una carta. Una carta formal, con membrete de abogado, redactada en ese lenguaje técnico y frío que está diseñado específicamente para intimidar a las personas que no están acostumbradas a leer ese tipo de documentos. La recibí yo porque Marta había salido temprano a un trámite y yo estaba en casa. La firmé sin pensar. La abrí. Y mientras la leía, sentí que el aire de la cocina se volvía más pesado. Francisco reclamaba una parte de los bienes de Norma. No una parte pequeña. Reclamaba el equivalente a $20,000 que según él representaban una deuda no saldada de su cuñado, el esposo difunto de Norma, contraída décadas atrás en un negocio que según Francisco había financiado en parte con dinero propio. Adjuntaba lo que decía ser evidencia de esa deuda. Un documento escrito a mano, sin membrete, sin notario, con una firma que supuestamente era del esposo de Norma. Un papel que cualquiera con 2 dedos de frente podía ver que era exactamente lo que era, un papel fabricado para una ocasión exactamente como esta. También mencionaba la propiedad. Decía que tenía razones para creer que la propiedad que Norma tenía a su nombre en su pueblo natal había sido adquirida originalmente con fondos compartidos y que él tenía derecho a una compensación. No decía cuánto. Lo dejaba abierto, como dejan abiertas las heridas los que saben que las heridas abiertas duelen más que las cerradas. Dejé la carta sobre la mesa. Cuando Marta llegó, se la mostré sin decirle nada primero. La vi leerla. Vi cómo su mandíbula se tensaba apenas, ese gesto pequeño que hace cuando algo le molesta profundamente pero decide no darle el poder de verse en su cara. Cuando terminó de leer, la dobló, la metió en el sobre, y me dijo con una voz completamente plana que eso era exactamente lo que el abogado había anticipado. Le pregunté cómo se sentía. Me dijo que se sentía lista. Y lo decía en serio. No era una postura. No era valentía fabricada para mi beneficio. Era algo genuino, algo que venía de haber pasado por la peor noche de su vida y haber salido del otro lado todavía entera, todavía de pie, todavía capaz de tomar café por la mañana y leer cartas de abogado sin derrumbarse. Llamó a su abogado ese mismo día. Yo estuve presente en esa llamada, sentado a su lado en la mesa del comedor, escuchando cómo explicaba el contenido de la carta con precisión y sin dramatismo. El abogado la escuchó, le hizo algunas preguntas, y le dijo que respondería formalmente en los próximos días. Que no se preocupara. Que el documento que Francisco presentaba como evidencia de deuda era exactamente el tipo de instrumento que los tribunales veían con mucho escepticismo cuando no tenía notarización ni testigos verificables. Que la declaración notariada de Norma y la carta manuscrita que había dejado eran documentos mucho más sólidos. Marta colgó y me miró. Le pregunté qué podíamos hacer nosotros mientras tanto. Me dijo que lo más importante era no hacer nada impulsivo. Que Francisco estaba esperando exactamente eso, una reacción emocional, un error, algo que pudiera usar. Que la mejor respuesta era el silencio y la paciencia y dejar que el abogado hiciera su trabajo. Yo asentí. Pero por dentro me costaba. Porque yo soy el tipo de persona que necesita hacer algo cuando hay un problema. Que necesita mover, resolver, actuar. Quedarme quieto mientras Francisco movía sus piezas me resultaba casi físicamente difícil. Pero Marta tenía razón. Y yo estaba en deuda con su criterio. Así que me quedé quieto. Los días siguientes fueron una combinación de trámites legales, papeleos del fallecimiento de Norma, y esa reconstrucción silenciosa y sin nombre que estábamos haciendo Marta y yo sin hablar directamente de ella. Nos movíamos alrededor de la herida sin tocarla de frente, pero tampoco la ignorábamos. Era algo intermedio,
algo que ninguno de los dos había hecho antes porque nunca habíamos necesitado hacerlo. Una tarde, mientras ordenábamos el cuarto de Norma para empezar a guardarlo despacio, encontramos algo que ninguno de los dos esperaba. Era una caja de cartón pequeña, guardada en el fondo del closet detrás de la ropa, que no era la caja metálica que ya conocíamos sino otra completamente diferente. Marta la sacó, la puso sobre la cama, y la abrió con esa misma delicadeza con que hacía todas las cosas relacionadas con su madre. Adentro había fotografías. Décadas de fotografías. Norma de joven, antes de casarse, con una sonrisa que Marta dijo que nunca le había conocido en persona, una sonrisa de alguien que todavía no ha cargado nada pesado. El esposo de Norma, el padre de Marta, en distintas épocas de su vida. Marta de bebé, de niña, de adolescente. Fotos de cumpleaños, de navidades, de días ordinarios que alguien había considerado suficientemente importantes para fotografiar y guardar. Y entre todas esas fotos, una carta. Doblada en 4, metida en un sobre sin nombre, escrita con la letra apretada y vertical que tenía Norma. Marta la abrió despacio. La leyó en silencio. Y yo la observé leer, vi cómo sus ojos se movían por las líneas, vi cómo en algún punto su respiración cambiaba, vi cómo sus labios temblaban apenas antes de que ella los apretara para controlarlos. Cuando terminó, dobló la carta y la sostuvo contra el pecho un momento, con los ojos cerrados. Le pregunté, en voz muy baja, si podía saber qué decía. Me miró. Y me la extendió. La tomé con cuidado. La abrí. Y leí. Era una carta de Norma para Marta. Escrita con anticipación, con esa lucidez de los que saben que el tiempo se acorta y deciden usarlo para decir lo que siempre debieron decir. Le decía que había sido la mejor hija que alguien podía pedir. Que sabía que había cargado mucho por ella, más de lo que cualquier hija debería cargar, y que eso no lo había dado por sentado ni un solo día. Le decía que el dinero no era una herencia en el sentido frío de la palabra, sino una disculpa y un regalo al mismo tiempo. Una disculpa por los años de silencio sobre cosas que debería haber contado antes. Un regalo por todo lo que Marta le había dado sin pedirle nada a cambio. Y al final, en las últimas líneas, Norma había escrito algo que me detuvo completamente. Había escrito que confiaba en que Marta no estaba sola. Que sabía que Ricardo era un buen hombre, aunque a veces los buenos hombres se equivocaban por las razones equivocadas. Que esperaba que cuando llegara el momento difícil, y siempre llegaba el momento difícil, los dos supieran mirarse sin el filtro del miedo y recordar por qué habían elegido estar juntos. Me quedé leyendo esas líneas 2 veces. 3 veces. Norma lo había escrito antes de morir. Antes de esa noche. Sin saber exactamente lo que iba a pasar, pero como si lo supiera. Como si conociera a los dos lo suficientemente bien para anticipar que íbamos a necesitar exactamente eso. Ese recordatorio. Esa pequeña brújula escrita a mano en una carta guardada en el fondo de un closet. Levanté la vista hacia Marta. Ella me estaba mirando. Con esa expresión que yo había aprendido a leer antes de esa noche y que estaba aprendiendo a leer de nuevo, como si hubiera que releerla con ojos distintos, con más cuidado, con menos suposiciones. No dije nada. Ella tampoco. Pero algo pasó en ese cuarto, entre esas fotografías y esa carta y el olor todavía presente de Norma en las sábanas que todavía no habíamos lavado porque ninguno de los dos había podido todavía. Algo pequeño pero real. Como cuando una ventana que ha estado cerrada mucho tiempo se abre apenas y deja entrar un poco de aire fresco. No resuelve nada. Pero cambia la temperatura del cuarto. Esa noche, después de cenar, Marta me preguntó algo que no esperaba. Me preguntó si me arrepentía de haber llamado al 911. No lo preguntó con crueldad. No lo preguntó para hacerme sentir mal. Lo preguntó como alguien que genuinamente quiere entender, que necesita entender, que está construyendo algo y necesita saber con qué materiales cuenta. Me tomé mi tiempo para responder. Le dije que sí, que me arrepentía, que si pudiera volver atrás, no lo haría. Que la imagen de ella arrodillada en la tierra del patio, con la policía a su alrededor, en el momento más doloroso de su vida, era una imagen que me iba a costar mucho tiempo dejar de ver cuando cerraba los ojos. Luego le dije algo más. Le dije que aunque me arrepentía, también entendía de dónde había venido ese miedo. Que no era una excusa. Que no lo decía para justificarme. Sino porque creía que los dos merecíamos entender exactamente qué había pasado entre nosotros para que yo llegara a ese punto, para que el silencio se hubiera convertido en sospecha sin que ninguno de los dos lo notara a tiempo. Marta me escuchó hasta el final. Luego dijo que ella también tenía parte en eso.
que había cargado el secreto de Norma de una manera que me había excluido más de lo necesario, que el miedo a mi reacción la había llevado a crear exactamente la distancia que después se había llenado de mis peores interpretaciones. No fue una reconciliación de película. No hubo música de fondo, ni abrazo largo, ni palabras perfectas. Fue una conversación de dos personas cansadas, sentadas en la mesa de su cocina, diciéndose cosas difíciles con la honestidad torpe y valiente de los que saben que lo que tienen vale la pena el esfuerzo de salvarlo. Y eso, en ese momento, era suficiente. Era más que suficiente. Han pasado 4 meses desde esa noche. 4 meses que se sienten a veces como 4 años y a veces como 4 días, dependiendo del momento en que uno los mire. El tiempo hace eso cuando algo importante ocurre. Se estira y se encoge según el peso de lo que carga. Y lo que pasó esa madrugada en el patio de mi casa carga suficiente peso como para distorsionar cualquier calendario. Francisco presentó su reclamación formal ante el tribunal. Lo hizo exactamente como el abogado había anticipado, con el documento escrito a mano como evidencia principal, con argumentos construidos sobre una versión de los hechos que era lo suficientemente vaga como para ser difícil de refutar de inmediato, pero lo suficientemente específica como para causar daño si uno no estaba preparado. Era el tipo de movimiento legal que no busca ganar necesariamente sino desgastar. Hacer que el proceso sea tan largo y costoso que la otra parte decida que no vale la pena seguir peleando y ceda algo solo para que termine. Pero Francisco no conocía bien a Marta. El abogado respondió con todo lo que tenía. La declaración notariada de Norma. La carta manuscrita. Los registros bancarios que demostraban que el dinero había sido acumulado por Norma a lo largo de décadas en pequeños depósitos y retiros en efectivo, con un patrón perfectamente consistente con una persona que ahorra de manera personal y sistemática. Los documentos de la propiedad que demostraban que Norma la había adquirido antes de conocer siquiera al cuñado que ahora la reclamaba. El juez que revisó el caso inicial tardó 3 semanas en emitir su primera resolución. Rechazó la reclamación de Francisco sobre el dinero en efectivo. Completamente. Determinó que la evidencia presentada por Francisco no tenía el peso legal suficiente para establecer la existencia de una deuda legítima y que la documentación de Norma era clara en cuanto a su voluntad. Francisco podía apelar, y probablemente lo haría, pero ese primer rechazo era una señal importante de hacia dónde iba el proceso. La propiedad seguía en disputa. Eso iba a tomar más tiempo. Pero ese día, cuando el abogado llamó a Marta para darle la noticia, yo estaba sentado a su lado en el sillón de la sala. La vi escuchar. Vi cómo sus hombros bajaban 1 centímetro mientras escuchaba, ese descenso pequeño que tiene el cuerpo cuando suelta algo que ha cargado tenso durante demasiado tiempo. Vi cómo cerraba los ojos un momento. Y cuando colgó, se quedó quieta unos segundos con el teléfono en la mano antes de decirme lo que había dicho el abogado. Cuando terminó de contármelo, le tomé la mano. Esta vez sí me la apretó de vuelta. No con fuerza, con suavidad. Pero me la apretó. Y eso valió más que cualquier cosa que yo hubiera podido decir o hacer en esos 4 meses. La herida entre nosotros no estaba cerrada. Quiero ser honesto sobre eso porque sería muy fácil llegar a este punto de la historia y decir que todo quedó resuelto, que el amor lo puede todo, que bastó con hablar y entenderse y ya. Pero eso no sería verdad. Y la verdad, aunque sea más difícil de contar, es lo único que vale la pena contar. Había noches en que Marta se quedaba callada de una manera que yo reconocía. Un silencio que no era el silencio tranquilo de siempre sino ese otro silencio, el nuevo, el que llegó después de esa noche. Y yo aprendí a no llenarlo con suposiciones. Aprendí, con dificultad, con esfuerzo real, a simplemente estar presente en ese silencio sin convertirlo en un problema que necesitara resolver. A veces me preguntaba qué estaba pensando. A veces se lo preguntaba en voz alta. Y ella me respondía. No siempre con lo que yo esperaba. A veces me decía que estaba pensando en su mamá. A veces me decía que estaba pensando en nada específico. A veces me decía que estaba pensando en nosotros, en cómo éramos antes y en cómo éramos ahora y en si el camino entre esos 2 puntos era algo que podía caminarse de vuelta o si era de esos caminos que solo van en una dirección. Esa pregunta me la guardaba yo también. En silencio. Sin respuesta todavía. Un domingo por la mañana, unas 6 semanas después de esa noche, Marta me propuso algo que no esperaba. Me dijo que quería ir al patio. Que quería plantar algo en el hoyo que había quedado tapado junto al árbol viejo. Que no le parecía bien dejarlo así, solo tierra removida sin nada encima, como una herida sin cicatriz. Le pregunté qué quería plantar. Me dijo que rosas.
Que Norma siempre había querido rosas en ese patio y que nunca se habían puesto de acuerdo en dónde plantarlas. Fuimos juntos al vivero esa tarde. Elegimos las plantas juntos. Marta eligió una variedad de rosa de color rojo oscuro que el vendedor del vivero dijo que era fuerte, de las que sobreviven bien en distintos climas, de las que no necesitan demasiados cuidados especiales para mantenerse vivas. Me pareció que no había elegido esa variedad por accidente. Volvimos a casa. Preparamos la tierra juntos. Plantamos las rosas juntos. Fue un momento extrañamente tranquilo. De los que uno no sabe que va a necesitar hasta que los tiene. Trabajamos en silencio la mayor parte del tiempo, pero era el silencio bueno, el de antes, el que no pesaba. Y cuando terminamos y nos paramos a ver lo que habíamos hecho, con las manos sucias de tierra y la espalda un poco cansada, Marta se quedó mirando el árbol viejo y las rosas nuevas durante un momento largo. Luego dijo, en voz baja, que su mamá habría estado contenta. No le respondí nada. Solo me paré a su lado. Y los dos nos quedamos mirando ese rincón del patio que semanas atrás había sido el escenario de la noche más complicada de nuestro matrimonio y que ahora, con tierra fresca y rosas recién plantadas y la luz de la tarde cayendo sobre el árbol viejo, se veía de otra manera completamente. No igual que antes. Nunca iba a verse igual que antes. Pero diferente de una manera que no era necesariamente peor. Solo distinto. Como todas las cosas que pasan por algo difícil y salen del otro lado transformadas. Esa noche, por primera vez desde todo lo que había pasado, hablamos de Norma sin que doliera de la misma manera. Hablamos de recuerdos buenos. De cosas que Norma decía que les causaban gracia. De manías que tenía que a veces lo sacaban de quicio y que ahora, con la distancia que da la ausencia, se convertían en las cosas que más extrañaban. Nos reímos un par de veces. No mucho. Pero nos reímos. Y eso también valió mucho. El proceso legal con Francisco sigue abierto. El abogado dice que puede tardar varios meses más, dependiendo de si Francisco decide apelar la resolución sobre el dinero y de cómo avance el tema de la propiedad. Hay audiencias pendientes. Hay documentos que todavía se están revisando. Hay una incertidumbre que ninguno de los dos puede resolver con prisa porque estas cosas no se resuelven con prisa. Pero Marta ya no carga eso sola. Ese es el cambio más importante de todos. Más que cualquier resolución legal, más que cualquier conversación que hayamos tenido, más que cualquier gesto o palabra o momento de los últimos 4 meses. Que ahora lo que hay que cargar se carga entre los dos. Que cuando llega una carta del abogado de Francisco, Marta no la lee sola en la cocina y la guarda antes de que yo llegue. Me la muestra. Me cuenta. A veces me pide mi opinión y a veces no, pero siempre me incluye. Y yo, de mi parte, aprendí algo que debería haber aprendido mucho antes. Aprendí que confiar en alguien no significa no tener miedo nunca. Significa elegir, conscientemente, no dejar que el miedo hable más alto que los 18 años de razones que uno tiene para confiar. Significa que cuando aparece un silencio que no entiendo, mi primera respuesta ahora no es construir una historia alrededor de ese silencio, sino simplemente preguntar. 2 palabras. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Me quieres contar? A veces parece demasiado simple para ser la respuesta a algo tan complicado. Pero casi siempre lo simple es lo que funciona. Esta mañana, antes de sentarme a escribir todo esto, salí al patio a tomar el café. Las rosas que plantamos están creciendo. Despacio, como crecen las cosas que van a durar, sin prisa pero sin pausa. Ya tienen brotes nuevos en algunas ramas. El árbol viejo sigue ahí, igual que siempre, con esa solidez tranquila de las cosas que llevan mucho tiempo paradas en el mismo lugar y han visto pasar de todo. Marta salió un momento después con su propia taza. Se paró a mi lado. Miró las rosas. Me miró a mí. Me preguntó en qué estaba pensando. Le dije la verdad. Le dije que estaba pensando en que me había equivocado de una manera que me costó mucho reconocer. Que ojalá hubiera preguntado antes en lugar de suponer. Que si pudiera volver atrás cambiaría esa noche de una manera que ella nunca tendría que recordar con dolor. Marta tomó un sorbo de café. Miró las rosas otra vez. Y me dijo que el pasado no se cambia. Que solo se carga de manera distinta con el tiempo. Que ella todavía estaba procesando cosas y que probablemente iba a seguir procesándolas durante un tiempo más y que esperaba que yo tuviera paciencia para ese proceso aunque no siempre fuera cómodo. Le dije que sí. Que toda la paciencia del mundo. Me miró de una manera que no era todavía la mirada de antes, la de los 18 años tranquilos. Pero era una mirada real, honesta, sin filtros. Una mirada que decía que estaba ahí,
que seguía eligiendo estar ahí, que ese estar ahí le costaba algo pero que lo elegía de todas formas. Y eso es lo que tengo hoy. No un final perfecto. No una historia resuelta con todo en su lugar. Tengo rosas creciendo sobre una tierra que guardó un secreto una noche y que ahora guarda algo distinto. Tengo un proceso legal que sigue su curso. Tengo una esposa que está procesando una pérdida y una traición al mismo tiempo, con una dignidad que yo no merezco pero que agradezco cada día. Tengo 18 años de algo que vale la pena cuidar y la conciencia nueva, dolorosa y necesaria, de que cuidar algo de verdad significa no darlo nunca por garantizado. Muchas veces me pregunto qué habría pasado si esa noche, en lugar de tomar el teléfono, hubiera salido al patio y simplemente le hubiera preguntado a Marta qué estaba haciendo. No lo sé. Nunca voy a saberlo. Lo que sí sé es que ustedes, que han llegado hasta aquí, probablemente tienen una opinión sobre lo que hice. Y me parece bien. Me parece justo. Porque esta historia no tiene un villano claro ni un héroe limpio. Tiene personas. Personas que cometen errores por miedo, que guardan secretos por amor, que traicionan sin querer y que perdonan sin olvidar. Y la pregunta que me quedo haciendo, la que no me deja dormir algunos días todavía, no es si hice lo correcto o lo incorrecto. Es si ustedes, en mi lugar, habrían hecho lo mismo. ¿Habrían llamado? ¿Se habrían quedado quietos? ¿Habrían preguntado primero? Y si hubieran preguntado y ella no les hubiera respondido, ¿qué habrían hecho entonces? No hay respuesta fácil. Y creo que eso es exactamente lo que Norma, con toda su sabiduría guardada en cajas y cartas y secretos bien protegidos, ya sabía desde el principio. Que las cosas más importantes nunca tienen respuesta fácil. Solo tienen personas dispuestas a seguir intentando.